Para realizar estas oraciones en past progressive, en este aspecto, anteriormente en el past simple, nosotros aquí utilizábamos lo que es de students, iba el verbo to be en presente simple. En este aspecto, no, era el are. Aquí, por ejemplo, reemplazábamos el were y era el are, más el verbo y agregado en este aspecto ing y el complemento. Pero aquí hay un cambio, ¿ya? Aquí se transforma el verbo to be en pasado. En este aspecto dice the students, ¿ya? Y the students también se podía reemplazar el pronombre they, que significaba ellos, ¿ya? Entonces, they students, el verbo en pasado, el verbo to be en pasado, en este aspecto es were, más el verbo añadido ing, que aquí tenemos el ejemplo eating, lunch. Y comúnmente en español nosotros decimos aquí de los estudiantes estaban comiendo un lunch o en este aspecto un almuerzo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. There are two common reasons to use the past progressive. We use the past progressive to show when a short past action interrupts a long past action. When is a common time marker for this use. For example, I was watching TV when the power went out last night. The children were doing a science experiment when the fire alarm rang. Aquí en este aspecto también para realizar o para integrar en este aspecto esa es la forma para realizar el positivo, negativo, pregunta y respuestas cortas, tanto positivas como negativas, ya. Por ejemplo, tenemos aquí el pronombre I was, I, el pronombre I, el verbo ya se transforma, ya no es is ni I am, como se podría decir en este pronombre, sino ya se transforma a was, ¿ya? Y utilizamos el verbo añadido ing. Entonces, por ejemplo, I was working. Entonces significa I was working. Yo estaba trabajando, ¿ya? Yo estaba trabajando. Ay, ya, yo estaba trabajando. De la misma manera, nosotros tenemos el pronombre you, we, they. Aquí ya no va are, sino were, más el verbo añadido ing. De la misma forma, para transformar a negativo, tenemos I, she, he, it. Ya no va el isn't o en este caso is not, sino va el wasn't, se transforma ya a wasn't o was not, más el verbo agregado ing. Entonces sería I wasn't working. Yo no estaba trabajando, ¿ya? De la misma forma tenemos aquí you, we, they. Para negativo se transforma, ya no va el are o el we're not. O sea, ahorita se transforma a we're not. Y en este caso el verbo agregado ing al final, que significa you were not working. Tú no estás trabajando, ¿ya? Para la pregunta, nosotros vamos a intercambiar en este caso lugares, ¿ya? Primero va a ir el verbo to be representando a cada uno de estos pronombres. Por ejemplo, I, she, he, it. Entonces, el verbo ya no va a ser el is, sino was. Y más el verbo to be, perdón, más el pronombre he, she, he, it. El verbo ha aumentado ing y el signo de interrogación, ¿ya? De la misma manera que para realizar pregunta con este pronombre,
you, we, they. Ya no es are aquí, ya es were, you, we, they, más el verbo aumentado ing. Ya, como preguntas cortas para positivo, tenemos aquí yes, el subject, I, she, he, it, you, we, que representa transformando a pasado was, o si en este aspecto quiero contestar en negativo, no, I, she, he, it, wasn't. Ya, aquí tenemos también tanto para los pronombres you, we, they, para contestar preguntas cortas en negativo. Va el no, la comilla, el pronombre, en este aspecto el pronombre, y si queremos contestar en negativo es were, ¿ya? Por ejemplo, digo, were you working? ¿Estabas tú trabajando? Entonces, yo voy a contestar de manera positiva. Sería, yes, I was. Yo estaba. Yo sí, o en este caso, sí, yo estaba. Ya, entonces, a negativo. Sería, no, I wasn't. No estaba. No estaba. ¿Ya? Y de esta manera, nosotros podemos observar cada una de estas reglas. Ahorita creo que tenemos un poco tiempo. Vamos a ver si es que podemos realizar rapidito la actividad. A ver, a ver. No se nos acabe el tiempo, ya nos falta un poquito. Esta es la cuestión. Ya. Ya, una preguntita. ¿Verdad? Dígame. En la móvil no está la actividad. Mañana les activo, ¿ya? Todos los domingos les activo para que hagan durante toda la semana la actividad, ¿ya? No se preocupen en eso. Ya, gracias. Sí, no se preocupen. Ahorita vamos a hacer así rapidito. A ver, si es que alcanzamos, ya que nos falta un poquito tiempo, pero de igual forma yo les voy a agregar acá las respuestas, ¿ya? En el video. It iba con was. Ahí vamos rapidito. We con were. I con was. They con were. You con were. He con was. She con was. You con were. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Bueno, como estábamos aquí, vamos a realizar el siguiente cuestionario. Dice, la primera pregunta, escoge el verbo to be en pasado según corresponde al siguiente personal pronouns. Ahorita vamos a seleccionar cada uno de las respuestas. En este caso, el verbo to be en pasado que pertenece a cada uno de estos personal pronouns. ¿Ya? Tenemos aquí el personal pronoun it que corresponde con el verbo pasado was. El personal pronoun we con el pronombre con el verbo were. El personal pronouns I con el verbo was en pasado. El personal pronoun they con were. You va con were. He va con was. She va con was. You con were. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí tenemos desordenado la pregunta ya. Ahorita vamos a ordenar. Primero iba el personal pronoun que es she. Después el verbo en pasada que es was. El verbo aumentado, en este caso, ing. Y el complemento, inquito, ¿sí? No como recomendación aquí, no dejar espacios vacíos, contestar. Así va el orden de esta oración en la pregunta número 2, ¿ya? She was working in Quito, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente, dice, me convierte en la siguiente oración en paz continuos. Will drinks some water. Entonces aquí tenemos la opción A y la opción B, ¿ya?
Aquí vamos a elegir cuál en las dos oraciones está bien escrita en pasado continuo. ¿Ya? Recordemos, primero iba el subject, en este caso es will, el verbo to be en pasado, que es, en este caso will pertenece a él, entonces sería el subject he. He, que va con su verbo en pasado, que es was, el verbo ha aumentado ing y el complemento son water, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Dice, escoja la respuesta correcta. Where they listen to music. ¿Cuál es la respuesta correcta aquí en esta pregunta? Letter A, letter B o letter D. Sí, ¿cuál sería? La respuesta correcta es letter C. ¿Por qué? Porque en la A está respondiendo yes, they were. Entonces no me puede responder aquí sí, ellos no. O sea, al mismo tiempo está afirmando y al mismo tiempo me está negando. Entonces no, descartado. En la siguiente dice, de la misma manera, me está contestando no, pero al mismo tiempo me está contestando que sí, they were. Entonces, descartado. Esa es la respuesta. Entonces, la respuesta es leer sí. Vamos a la última pregunta. Y se elija la respuesta correcta. Si es verdadero o falso. Convierte la siguiente oración en pregunta, ¿ya? Aquí tenemos la pregunta en pasado continuo utilizado el verbo to be. She was studying new language. Ella estaba estudiando nuevos lenguajes. Entonces, si transformamos a pregunta, quedaría was, que va siempre con mayúscula, que es una pregunta. She studied new language. Was she studying new language? Entonces estaría bien estructurado o está mal estructurado. Ahora tenemos en la pregunta el verbo to be en pasado, el subject, el verbo aumentado o agregado en este aspecto ing y el complemento. Y no se olvide el signo de interrogación. Entonces en este aspecto es verdadero. Terminamos el intento y enviamos todo y terminamos para verificar la respuesta correcta. Entonces de esta manera aquí podemos verificar cada una de las respuestas. Como ven. Entonces, como recomendación, leer correctamente las indicaciones que está propuesta en cada cuestionario. Revisar la clase grabada, porque aquí van a encontrar de cómo resolvimos cada una de las preguntas, ¿sí? Como recomendación. Ya. Y si en este caso ustedes se equivocaron en el primer intento y en el siguiente quieren rectificar la respuesta, obviamente tienen que realizar nuevamente toda la evaluación, ¿sí? Entonces tienen que verificar en el primer intento la respuesta correcta que está pintado de color rosado. Vamos a finalizar. Y por ejemplo, en este caso, observamos aquí, dice revisión. Hacemos clic en revisión y nuevamente podemos verificar la respuesta. Sí, como recomendación también anotar en un papel o un documento las respuestas para que de esa manera puedan responder correctamente, ¿sí? Y obtener un buen puntaje.